tal? Muy buenas tardes. Gusto en saludarles en una emisión más de su programa Análisis Jurídico que presenta nuestra firma legal Valencia del Toro and Professionals. Conduce también Gabriela Valencia. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Hola Raúl, buenas tardes y buenas tardes a la audiencia. Gracias. Bueno, tenemos en esta ocasión un invitado muy especial, el licenciado Eduardo Aguilar Castro, quien es además un gran amigo desde hace muchos años y nos va a presentar el tema de carrera legal y programas de trascendencia. Antes de darle la palabra a nuestro invitado, quiero agradecer al Instituto Nacional de Ciencias Empresariales y Patrimoniales, INACIEP, y al Grupo de Investigación, Análisis y Opinión YAO por permitirnos realizar este programa. Eduardo, ¿cómo estás? Muy bienvenido, buenas tardes. Muchísimas gracias, Raúl. Buenas tardes, Gaby. Buenas tardes a toda la audiencia. Igual también a INACIEP y al grupo de investigación, muchas gracias por crear estos espacios y gracias de nuevo por la invitación. Gracias, al contrario, por estar aquí. Eduardo, adelante. Gabriela, si nos platicas de la semblanza curricular de nuestro invitado. Gracias, Raúl. Pues yo tengo el gusto de presentar la semblanza del licenciado Eduardo Antonio Aguilar Castro. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Intercontinental, titulado defendiendo la tesis Propuesta de reforma a la estructura del Poder Judicial de la Federación, por la cual se eliminan las funciones al Consejo de la Judicatura Federal. Está certificado también por el ITAM en Derecho Bancario y Financiero. En el año 2000 prestó servicio social en la Procuraduría General del entonces Distrito Federal en el Instituto de Formación Profesional en el Departamento de Profesionalización y Especialización, desarrollando actividades de comunicación con las dependencias gubernamentales en Estados Unidos para coordinar cursos, entrenamientos e intercambios internacionales de ministerios públicos. Después de algunos años trabajando en firmas de litigio civil y penal, en 2001, inicia su carrera corporativa y financiera en Ford Credit de México en el departamento legal y en el área de cobranza judicial. En 2005 colaboró en el departamento jurídico de General Motors de México, estando a su cargo la coordinación de las relaciones comerciales y financieras de la compañía con instituciones bancarias, así como la regularización de procedimientos y políticas internas, revisión de publicidad y marketing de productos y de los temas de marcas, patentes y avisos comerciales. En 2007 acepta la invitación para trabajar en GE Consumo México, antes GE Money Bank, en el puesto de Legal and Compliance Director, teniendo a su cargo 5 áreas funcionales: corporativo, regulatorio, normativo, cumplimiento, crédito hipotecario y fiduciario, convirtiéndose en miembro clave del equipo directivo del negocio. Después de la venta de GE Money en 2012, trabaja en Delage Landen como Chief Legal Counsel y Chief Compliance Officer para Delage Landen México, reportando a la vicepresidencia legal de Eindhoven, Holanda. En 2013 se desarrolla como Senior Corporate Counsel de Cisco Capital México, siendo responsable del departamento legal en México y en los países en Latinoamérica en donde Cisco Capital otorga productos financieros. Actualmente actúa como representante legal y fiscal de la entidad, fungiendo como secretario del Consejo de Administración, oficial de cumplimiento, de protección de datos personales y de prevención del lavado de dinero. Muchas gracias, Eduardo, por acompañarnos el día de hoy. Vamos a hablar, como ustedes ya saben, del tema carrera legal y programas de transición. Y bueno, como breve introducción a este tema, pues vale la pena un poco hablar precisamente de cuestiones más, digamos, generales que están relacionadas al tema, como es el derecho humano al trabajo. Y bueno, en materia internacional, ¿qué podemos encontrar en materia de este derecho humano? Pues bueno, el mismo está regulado tanto en la Declaración Universal de Derechos Humanos como en el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, o más conocido como el Pacto de San Salvador, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ahora bien,
Prácticamente los 3 instrumentos internacionales desarrollan a qué se refiere este derecho y yo me voy a centrar en lo que dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En su artículo 23 enuncia 4 principios fundamentales y el primero es: toda persona tiene derecho al trabajo. Este debe ser de libre elección y en condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Asimismo, esta Declaración Universal nos indica que toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. Por otra parte, señala que toda persona que trabaja tiene un derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada en caso necesario por cualquier otro medio de protección social. Y toda persona tiene derecho a formar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. Prácticamente las demás convenciones internacionales regulan este derecho al trabajo en los mismos términos que la Declaración Universal de Derechos Humanos. Nada más me gustaría poner de relieve que tanto el protocolo adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales hacen énfasis en el hecho de que los estados tienen que adoptar las medidas necesarias para lograr la plena efectividad de este derecho, entre las cuales debe figurar la orientación y formación técnico-profesional, la preparación de programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico, social y cultural constante y la ocupación plena y productiva, en condiciones que garanticen las libertades políticas y económicas fundamentales de la persona humana. Entonces podemos ver cómo este derecho al trabajo está ampliamente protegido en el derecho internacional y por virtud de los artículos primero de nuestra Constitución, así como de la Ley Federal del Trabajo, tenemos precisamente que los tratados internacionales tienen aplicación dentro de nuestro derecho nacional, que de esto ya nos estará hablando Raúl. Muchas gracias, Gaby, por este panorama internacional. Bueno, en el ámbito nacional, justamente como menciona Gabriela, el artículo primero de nuestra Constitución, que fue recientemente modificado en 2011, establece que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Tenemos pues el artículo 5 de la Constitución, que nos sirve de entrada para el tema que nos platicará nuestro invitado Eduardo, en relación a que a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode siendo lícitos y que la ley determinará en cada estado, en cada entidad de la federativa, cuáles son las profesiones que requieren título para su ejercicio y se refuerza pues con el artículo 123 de nuestra Constitución que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Entonces empezamos con la primera pregunta para nuestro invitado. Eduardo, ¿podrías platicarnos de forma general qué debemos entender con el tema carrera legal y programas de transición? Qué importante empezar con este derecho humano al trabajo, ¿no? El saber que nuestra propia Carta Magna es la que nos da esta libertad de poder desarrollarnos como profesionales, como bien decías tú, siempre y cuando la actividad sea una actividad lícita y siempre y cuando tengamos nosotros los conocimientos, las habilidades, si es que es necesario alguna cédula, algún título o haber ejercido alguna carrera. Pero qué importante el hablar de este derecho por ser como tal un derecho humano al trabajo. Y en donde yo trato de enfocarme un poco, sobre todo en esta plática, es en esta carrera legal y programas de transición, porque no es solo ya estar trabajando, ya tenemos esta libertad garantizada, pero ¿qué pasa con el crecimiento? ¿Qué pasa con el desarrollo profesional, ya sea dentro de una empresa o dentro de una firma? Y me voy a ir directamente a empresa y firma. Precisamente, soy abogado y me gustaría hablar de estos programas que no son programas nuevos, pero son programas que permiten
digamos que generar un crecimiento legal dentro de las empresas, independientemente de que nosotros seamos abogados, estemos titulados como abogados, pero ahora con esta nueva modalidad que existe de ser multitask dentro de una empresa o dentro de una firma, estos programas de crecimiento que nos permite irnos a otras áreas, a otros departamentos, atender otros tipos de clientes, atender otro tipo de situaciones que no son exclusivamente legales. Sin embargo, el tener esta carrera legal o el tener estos estudios legales nos permiten tener una formación básica para este crecimiento. Entonces, son precisamente estos programas de crecimiento y desarrollo profesional del que, de manera general, les voy a platicar más adelante. Perfecto, muchas gracias, Eduardo. Y para empezar a hablar sobre el tema, ¿cuáles consideras que son las limitantes para los abogados en otros países? Sin duda la limitante es haber estudiado en ese país o estar licenciado. Como tal es, pongo de nuevo cuenta mi ejemplo, yo soy licenciado en México. Tengo una cédula para ejercer como abogado en México, como licenciado en México, y como tal ejerzo esa profesión en mi país. ¿Qué pasa si yo quiero ejercerlo en otro país? Definitivamente debo de cumplir con otros requisitos, ya sea estudiando alguna especialidad, haciendo una certificación, estudiando una carrera, solicitando que se valide lo que yo estudié dentro del país. Pero más allá de ejercerlo, uno de los temas de los que yo les quiero platicar es precisamente este crecimiento y desarrollo profesional, que ya este crecimiento dentro de nuevo, una entidad, una empresa, una firma, ya no se limita a nuestro país, no ejerciendo la carrera como tal, pero sí de nuevo, utilizando las bases que nosotros tenemos como abogados para movernos, crecer, escalar, trascender, rotar en otros puestos dentro de una empresa o dentro de una firma. Que, por ejemplo, en cuanto a lo que nos comentas, Eduardo, si yo como abogada mexicana me pongo a ver la regulación existente en otros países, o sea, si yo quiero irme a trabajar al extranjero, lo primero que voy a hacer es informarme en relación a, por ejemplo, si puedo o no ejercer como abogada en otro país. Y por poner dos ejemplos muy particulares, sería el caso de Estados Unidos y el caso europeo. En el caso de Estados Unidos, yo sé que derivado de la regulación que tienen ellos para el tema de profesiones y en particular las profesiones reguladas, porque aquí hay que distinguir, o sea, hay profesiones que específicamente requieren de un título profesional y que el propio país exige ciertos requisitos para poder ejercerlas, ¿no? Entonces, en el caso de Estados Unidos, yo tengo derivado de, pues, un número uno, las diferencias en el tipo de derecho que tenemos. Por ejemplo, en México tenemos un derecho de tradición positivista, romanista, en donde es todo lo que viene en los códigos, leyes, etcétera. Y mientras que el sistema anglosajón es un sistema más basado en precedentes. Entonces, yo no voy a tener las qualifications, no voy a tener necesariamente las habilidades profesionales requeridas para ejercer allá. En Estados Unidos, precisamente, o estudias la carrera allá y luego presentas la barra, o estudias una maestría y presentas la barra. Y este es un tema importante, ¿no? Este tema de la colegiación obligatoria, que significa que tengo que pasar un examen avalado por una barra de abogados especialistas en determinada materia, si no, no puedo ejercer allá. Igualmente en Europa existe una directiva, que es la directiva relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales, y que efectivamente a lo que va esta directiva es a regular las profesiones y a regular los requisitos para que yo pueda ejercer. Y si nos vamos, ya esta directiva se baja a nivel particular en cada país. Si nos vamos a las regulaciones de cada país, me voy a encontrar con la misma cuestión. Pero tú nos estás hablando aquí, bueno, con la misma cuestión me refiero de que tengo que pasar un examen de la barra y para eso tengo que haber estudiado allá, ¿no? Y muchas veces no tenemos esa oportunidad de estudiar allá, pero sí queremos ir a emprender a otro país, ¿no? Y emprender en particular, ejerciendo nuestra profesión. Pero se me hace muy interesante que de lo que tú nos hablas hoy no es precisamente de este camino de irme a ejercer como abogado, sino yo como profesionista, con las habilidades que he desarrollado, irme a desarrollar en otro país y quizá no como abogado, sino precisamente ya la pregunta aquí sería, ¿cuáles serían las áreas
en las que tú consideras que un abogado tendría oportunidad de desarrollarse en el extranjero? Como bien dices, de nuevo vamos a dejar aparte el ejercicio, porque todo lo que tú comentaste es correcto. El poder ejercerlo es yo voy a necesitar generar, crear, estudiar, tener estos credentials, tener estas cualificaciones en otros países para poder ejercer. Pero, ¿qué pasa con todos estos puestos, todas estas áreas, estos nombramientos, estas certificaciones que hoy estamos viendo a nivel mundial en puestos como cumplimiento, puestos de privacidad, puesto de protección de datos personales, puestos de prevención de lavado de dinero y combate al financiamiento al terrorismo? Que las entidades, y no nada más las entidades, sino también las firmas, ya tienen clientes que necesitan que se les presten ese tipo de servicios. El haber estudiado o el haber ejercido como abogado o voy a hablar de nuevo de mí, dentro de mi país, me permite tener la experiencia para conocer estas ramas. A lo largo de mi carrera profesional he aprendido la parte de cumplimiento, aprender a leer disposiciones locales, disposiciones internacionales, regulaciones o hacer certificaciones, por ejemplo, las que decía de privacidad, datos personales, prevención de lavado de dinero. Si yo tengo estas actividades, si yo tengo estos conocimientos, si yo desarrollo a través de los programas de crecimiento y yo, voy a poner un ejemplo, soy el Data Protection Officer o el Privacy Officer o el Chief Compliance Officer de una entidad y decide esta entidad convertirme en el Chief Compliance Officer de Brasil. Automáticamente, por lo que estábamos platicando y lo que tú referías anteriormente es, yo tendría que decir, no puedo. No puedo porque yo soy abogado y entonces tengo que ejercer solamente en México. Pero si a través de una junta de consejo, una asamblea, los mismos socios, el mismo management team de esa entidad me nombra a mí, me hace un nombramiento de Chief Compliance Officer para Brasil, ¿podría yo estar trabajando en Brasil? ¿Qué pasa si entonces yo a través de estos programas y voy a hablar específicamente de los programas? Son diferentes programas y de nuevo, no es algo nuevo, no estoy inventando ni creando la rueda, ni desarrollando el hilo negro, son programas que recursos humanos o dentro de empresas o dentro de firmas permiten que un empleado se desarrolle y se desarrolle más allá de lo que está licenciado o de lo que tiene las credenciales para poder ejercer. Lo que se necesita para estos dos programas es dos cosas fundamentalmente. Alguien que quiera aprender y que tenga la actitud de aprender. Yo ponía el ejemplo de un Chief Compliance Officer, pero hay muchas otras áreas en las que a mí me gustaría aprender muchísimo. Finanzas, impuestos, operaciones, partes administrativas. Y no por ser abogado, yo debiera de pensar que se me va a limitar para aprender o tener esas facultades dentro de una empresa o dentro de una firma. Y por eso al principio hablaba de la parte de ser multitask y que ahora esto es muy nuevo en empresas y firmas, pero que nos ayuda a nosotros a ver muchas otras áreas. Se necesita alguien que quiera aprender y se necesita alguien que quiera dar ese conocimiento o bien la necesidad de compartir y de enseñar el conocimiento. Y entonces hay tres programas que a lo largo de mi carrera profesional yo he visto que de repente sirven mucho para poder tomar estos puestos, aceptar estos nombramientos o levantar la mano, porque también se vale y decir, yo tengo una certificación o yo tengo los conocimientos suficientes en protección de datos personales y me gustaría ser el oficial de protección de datos personales o algún otro tipo de oficial y probablemente en ese momento estoy viviendo en Canadá. ¿Lo pudiera hacer o no lo pudiera hacer? Hay programas y me voy específicamente a tres que son como los más importantes o los que últimamente he visto que desarrollan las empresas. El primero es shadowing. Partimos de la definición como tal de shadowing es el seguimiento profesional o laboral mediante la observación del trabajo o la situación de trabajo de una persona determinada. Este programa o esta técnica se utiliza en procesos específicamente de incorporación de nuevos trabajadores en empresas, pero eso no quiere decir que por yo ya llevar mucho tiempo en una empresa no lo puedo hacer. Finalmente, el proceso consiste en invertir el tiempo observando yo que quiero aprender a ese trabajador que me quiere enseñar y que está realizando ciertas funciones
que probablemente en un futuro cercano yo también las pueda desarrollar. Aprendo de manera precisa cómo realizar las funciones necesarias de ese puesto, además de las habilidades sociales necesarias, porque no solamente se trata de tener los conocimientos, sino lo que de repente nos dicen en las entrevistas con recursos humanos. ¿Sabes lidiar con situaciones de estrés? Ok. Tener la sombra y ser la sombra de una persona te ayuda a ver su día a día y a aprender, no nada más esas cualidades, esa experiencia y esos conocimientos, sino además habilidades sociales para poder desarrollar ese puesto. Siguiendo todavía con lo de shadowing, el término viene de un origen de los detectives privados, que el significado es trabajar o trabajo en la sombra. Y es, como decía, no es algo nuevo, es algo que se utiliza en la formación de trabajadores, de grupos de coworking e incluso líderes y gerentes de las empresas lo utilizan. ¿Cuáles son las ventajas del shadowing? ¿Y cómo me serviría a mí? De nuevo me voy a poner de ejemplo en esto que tú decías de quererme ir a estudiar, quererme ir a no ejercer, querer ir a aceptar un puesto como miembro o como oficial de cumplimiento o como los ejemplos que dimos en otro país, sabiendo que yo soy abogado en México. Hacer shadowing con una persona, primero, me permite conocer en tiempo real la dinámica de ese empleado. ¿Qué es lo que sucede en su día a día? ¿Cuáles son las cualificaciones que necesito? ¿Qué es lo que tendría que resolver? Si es necesario estudiar, leer, hacer investigación, algo que me sirva a mí para mi día a día. Me facilita el acceso a las rutinas de esa persona. No se necesita una gran inversión de tiempo. Yo puedo seguir todavía con mi trabajo y a lo mejor designar un día de la semana o un día al mes de hacerle sombra a esta persona. Si yo, digamos que la curva de aprendizaje generalmente se habla de 3 a 4 meses de esta curva de aprendizaje cuando uno es un trabajador nuevo o cuando se está ingresando a una nueva área. Con un shadowing reduzco esta curva de aprendizaje porque ya estoy viendo lo que se tiene que hacer en un día a día en esa posición, en ese puesto, con ese nombramiento específicamente. E incremento los conocimientos y las habilidades que con el propósito que tengo es ampliar mis responsabilidades, ya sea para que se me promueva esta nueva posición o bien para cambiarme de puesto. Retomo otra vez la parte de no ejerciéndolo. Porque el tener los conocimientos, el ampliar mis responsabilidades, el incrementar las habilidades, no necesariamente tiene que ser ejerciéndolo como tal, pero sí puedo ocupar ese puesto o ese nombramiento que esta empresa o esta firma me está otorgando. El programa de shadowing se puede aplicar en cualquier contexto. Es un aprendizaje y depende de la observación. Lo único que necesito es ser o tener un papel pasivo de observador. Literalmente me voy a sentar atrás de la persona de la que quiero aprender. Ya tengo los conocimientos de ser abogado, ya tengo la experiencia de ser abogado y resulta que ahora voy a trabajar en el departamento de privacidad. O me voy a encargar ahora de los temas de datos personales en Polonia. No hay nada como tal que a mí me impida. Si un consejo de administración, si una junta de socios, si una asamblea me hizo un nombramiento, hago a través de este programa, genero habilidades, desarrollo mis conocimientos, feliz de la vida, podría aceptar una posición como tal. Y de nuevo, es algo muy sencillo porque lo único que necesito hacer es observar de una manera no intrusiva, sin ser un agente activo en esa relación y una persona que me quiere enseñar o que me permita ver lo que su día a día hace. Ese es uno de los programas. Ahora, ¿qué pasa si yo, de repente, digamos que con esto de estar conectado remotamente, tengo ahora un poquito de tiempo extra? Ya no tengo que estar en el tráfico, ya no tengo que ir y regresar y probablemente puedo estar un poco más concentrado en mi lectura de contratos, en la comunicación que tengo con mis clientes internos y me sobra un poco de tiempo y tengo un poco libre para seguir aprendiendo. De nuevo, regreso a la parte de lo que se necesita es alguien que quiera aprender y alguien que me quiera enseñar. Hay otro programa que se llama Job Stretching. ¿Y esto qué significa? Literalmente el término es estirar. Se entiende por esto, como job stretching, estirar o ampliar las actividades o las responsabilidades de un puesto en particular, de mi puesto. Consiste en que a mí, como empleado o como socio de una firma, se me va a permitir
formar parte de algún proyecto o conocer alguna actividad que se encuentra completamente fuera de mi descripción de trabajo y de mis actividades diarias y que van más allá de los conocimientos o de las habilidades que tengo, con el propósito de estirar o ampliar mi desarrollo, el desarrollo de la empresa y el desarrollo de mis actividades. ¿Cuáles pueden ser ejemplos de job stretching? De repente llega un becario a la firma o llega un becario a la empresa o un voluntario que quiere conocer y que quiere saber un poquito más de. Yo puedo hacer un job stretching y con mi tiempo libre puedo enseñarle a esta persona. Puedo implementar o desarrollar un nuevo proyecto. Hay muchísimos proyectos y como abogados somos muy creativos. Y de repente nos llegan proyectos o queremos generar nuevas políticas, nuevos procesos, un nuevo playbook, como le llamamos en la parte administrativa. Ese proyecto puede hacer que yo amplíe o estire estas actividades o estas responsabilidades y puedo empezar a tener interacción con muchas otras áreas. Puedo organizar o liderar un evento o una junta. Simplemente una invitación como esta, la que me hacen Raúl, Gaby y Nasep, es ampliar mis conocimientos, ampliar mis capacidades, salir de mi zona de confort para entonces poder platicar de estos programas y entonces compartir mi enseñanza. Eso también ayuda a desarrollarme. Y por cierto, no les dije en dónde estaba ubicado. Hemos estado hablando de leyes y hemos estado hablando de mi carrera profesional y probablemente te podría decir que ahorita estoy en un hotel en Roma y estamos platicando de estirar y yo les estoy compartiendo y estamos ampliando las actividades y los conocimientos de ustedes y espero que de la audiencia también. ¿Cuáles pueden ser estos tips para poder, o los tips que yo les pudiera dar para poder hacer este stretch assignment o este job assignment? Primero, los candidatos que busquen hacer esto dentro de sus carreras deben de tomar en cuenta muy importante. Los propósitos o el propósito de este programa es ampliar las actividades y las responsabilidades independientemente del puesto actual. Yo no estoy cambiando de puesto, solamente estoy adquiriendo más responsabilidades o estoy ampliando mis conocimientos. Por lo tanto, es muy importante escoger un programa que vaya o que asegure que está alineada con mis responsabilidades actuales o con las metas que tengo yo a futuro. El ejemplo que poníamos, ser Chief Compliance Officer de alguna entidad internacional. Si va dirigido a eso, trato que la ampliación de mis conocimientos tenga esa dirección. Es importante tomarse el tiempo para planear y administrar la ampliación de las actividades, ya que puede representar una inversión muy importante de tiempo y de energía. Y por eso el programa lo inicié platicando con esto de tengo un poco de tiempo libre o puedo agregar a mis actividades y a mis responsabilidades diarias algo que sale completamente de mi responsabilidad o de mi descripción de trabajo. Pero tengo muchas ventajas, porque estas ventajas, primero, me desarrollan a mí nuevas oportunidades de desarrollo y de aprendizaje. Puedo aprender muchísimo. En esto, simplemente en estar platicando aquí, el estar platicando, las introducciones que dio Raúl, las introducciones que diste tú, Gaby, son muy interesantes y se aprenden. Tengo el tiempo y me hago el tiempo para poder crear y tener más habilidades. En una empresa o dentro de una firma, si yo levanto la mano y digo que quiero tener un nuevo proyecto, yo quiero ser el que organice el evento, yo quiero ser el que dirija la junta, ser el moderador de una entrevista, automáticamente dentro de mi empresa o dentro de mi firma, se va a ver que estoy listo para tomar nuevas responsabilidades. Regreso a la parte de se necesita alguien que quiera aprender. Y levantar la mano y salir y estar en el spotlight diciendo yo quiero tomar nuevas responsabilidades ayuda mucho para el crecimiento dentro de una empresa. El método de aprendizaje, también de nuevo regresando a job stretching, es algo que no representa una gran inversión de dinero, porque no hay un costo adicional. Yo no estoy dejando de hacer mis actividades, tampoco estoy pidiendo un incremento de salario, sin embargo estoy aprendiendo de otras áreas. Y además me permite a mí estar expuesto o exponerme como empleado o al candidato de este proceso a diferentes áreas de la organización o de potenciales puestos futuros a los cuales yo me quiera mover. Último programa. Dentro de los programas, shadowing, job stretching y queda uno último que se llama job swapping o rotación. Literalmente significa el intercambio del trabajo por
digamos, un día, una semana, un mes, no hay nada definido, no hay tiempos como tal establecidos dentro de una misma empresa o dentro de una firma para que, en este caso, los dos candidatos o las dos personas que están involucradas en este programa quieran cambiar algo específicamente del trabajo, mejorarlo o tomar un nuevo rumbo. Y yo me voy a poner en la posición de esta persona y esta persona va a tomar ahora la posición que yo tengo. En esto, otra vez, no es nada nuevo. En Inglaterra es algo que se utiliza muchísimo y se ha implementado mucho esta clase de práctica para que todos los empleados, inclusive los jefes, los gerentes o los dueños de una empresa, sepan lo que es trabajar bajo presión en el día a día de cada uno de los empleados. Qué mejor manera de entender o de conocer a tus empleados, inclusive a tus clientes, de qué es lo que se vive día a día en ese puesto en particular, más que aprendiendo lo que hace. Y rotando este puesto, probablemente a él no lo vamos a poner como gerente, no lo vamos a poner como líder, pero yo sí me pongo en esa posición. Y entonces aprendo de lo que ellos hacen el día a día. La rotación o el job swapping tiene como principal objetivo entrenar y capacitar a los empleados para alcanzar una mejor productividad. Es muy importante y por eso los beneficios de una rotación permiten a los líderes o a los directores ver y descubrir nuevas habilidades que a lo mejor estaban ocultas para los empleados. Otra vez, me mueven a mí a un equipo de finanzas o me mueven a mí a un equipo de cumplimiento, un equipo de privacidad. A lo mejor tengo todos los conocimientos porque hace algunos años hice una certificación que nunca había tenido tiempo o nunca había tenido la oportunidad de ejercer esos conocimientos, de desarrollar esos conocimientos. Al moverme a otro puesto o al moverme a otra área y hacer esta rotación, permito que mis líderes y que mis gerentes vean que también tengo esas habilidades y no necesariamente son relacionadas con la abogacía o ser abogado. Me ayuda a mí como empleado a explorar intereses o ideas que puedo tener en cualquier otro de los departamentos o cualquiera otra de las áreas. Por supuesto que me identifico ya con estos conocimientos o con estas habilidades. Lo que decíamos es tomar los puestos o tomar los nombramientos de oficial de cumplimiento, oficial de protección de datos personales. Tengo una certificación, a lo mejor en privacidad, y me ayuda a decirle, primero decirme a mí y después decirle a la compañía o a la firma que tengo estas habilidades y que tengo estos conocimientos. Me motiva, por supuesto. Algo muy importante, de repente el empleado o alguien que está en una firma se aburre de hacer exactamente lo mismo, las actividades de todos los días. Un rotation program o rotar con alguien más puede ayudar a evitar este aburrimiento, además de todos los beneficios mencionados anteriormente. Y además, por último, ayuda a alinear los requerimientos y competencias o identificar malas prácticas. No me gustaría mencionarlo, pero la verdad es que es un beneficio que sí ayuda. Vas, te sientas en el escritorio de una persona y te das cuenta si las cosas se están haciendo correctamente, como debe de ser, de acuerdo a políticas, de acuerdo a procedimientos, o a lo mejor algo que se necesite mejorar dentro de ese puesto. Con estos tres programas, ¿qué es lo que se desarrolla principalmente? Un empleado multitask que dará mejores resultados comparado con un empleado que está aburrido dentro del trabajo o que ya es su zona de confort el área en la que está, tiene una determinada especialización y ni siquiera sabíamos que tenía conocimientos o habilidades, le damos oportunidad de crecimiento, desarrolla las habilidades y los conocimientos dentro de la misma empresa, lo que hace que se vuelva un mejor empleado para nosotros y una inversión para la empresa o para la firma y permite que los empleados tengan nuevos intereses en nuevos retos, lo cual también es muy importante cuando se está trabajando o cuando se está laborando en cualquiera de estas dos, una empresa o una firma. Me voy a detener aquí por si vale la pena platicar de algo en particular. Sí, muchas gracias, Eduardo. Muy interesante todo lo que nos platicas. Y sí, yo creo que en cierta manera tienes mucha razón, porque hay actividades que se han vuelto multidisciplinarias, ¿no? Y las que mencionas, por ejemplo, compliance, protección de datos, prevención de lavado de dinero, pues en realidad es claro que no solo los abogados participan ahí. Hoy en día vemos en México incluso, pues cabezas de áreas
de cumplimiento, de prevención del lavado de dinero, de protección de datos personales, incluso de cumplimiento de derechos humanos, cumplimiento de regulatorio para las empresas de muchos sectores, alimentos, etcétera, y que no son abogados, ¿no? Incluso cuando nace la certificación por la Comisión Nacional Bancaria para prevención del lavado de dinero y combate al financiamiento al terrorismo, en los requisitos venía que si tenías alguna licenciatura o nivel licenciatura, tenías que demostrar o cumplir ese requisito con la cédula profesional. Pero venía la posibilidad de que no tuvieras una licenciatura y de que simplemente acreditaras experiencia, 3, 4 años, era lo que venía. En los últimos requisitos del examen, que justamente fue el sábado pasado, ya no viene esa especificación, pero sí es claro que estas áreas se han vuelto multidisciplinarias y por eso creo que tus comentarios tienen mucho de verdad. Yo quiero pensar en la educación que recibimos nosotros cuando íbamos a nivel primaria, secundaria, que era una educación muy individualista, en donde decíamos, ¿sabes qué? A ver, ¿tú qué quieres ser? Pues yo quiero ser abogado. Pues tú vas a estudiar las leyes nada más, ¿no? Oye, hoy en día a los niños, a los jóvenes les enseñan a que un problema se analiza desde los diferentes ámbitos, desde el ámbito, vamos a decir, geográfico, desde el ámbito matemático, desde el ámbito biológico, desde el ámbito legal, desde el ámbito fiscal. Y eso creo que es lo que da paso a justamente lo que tú estás diciendo. Pero esto que tú mencionas también tiene una línea muy delgada cuando te comparas con las legislaciones de otros países. Entonces, la pregunta sería, ¿consideras que la cédula profesional de un abogado o licenciado de Derecho en México es un obstáculo para poder ir a otras áreas? Para ir a otras áreas, no. Para ejercer, sí. Y creo que es diferente porque, y como tú lo mencionas, y es muy asertivo lo que dices, la línea es muy delgada. Todas estas certificaciones, estos puestos, estos nombramientos de los cuales tú estás hablando, no necesita uno la cédula profesional para ejercerlo como tal como abogado, porque ni siquiera piden dentro de estos nombramientos que sea licenciado en Derecho la persona que está ocupando el puesto de protección de datos personales o oficial de cumplimiento, ¿no? Es más, ser representante legal de una empresa. En México sabemos que la representación legal de una empresa se da a partir de un poder, el poder que otorga la misma entidad o la misma empresa. Y en ningún lado dice que el que está firmando, el que está en finanzas, el que está en operaciones, el que está en crédito, el que está en riesgo, el que está dentro de una firma, no pueda ser el representante legal. Entonces, ejercer como tal la cédula para ser abogado en México es muy claro. No hay para dónde ir. Si yo quiero ejercer, necesito la cédula y solamente lo voy a poder hacer en México. Pero aquí estamos hablando de algo un poquito diferente. Tengo los conocimientos, tengo la capacidad, tengo las ganas de aprender, tengo las certificaciones. Y esta certificación de la que tú hablabas es muy importante. El tener la cédula me limita, o en el momento en el que en este puesto no se me está solicitando ejercer como abogado, ¿lo declino? ¿No acepto el nombramiento? Yo pensaría que no. Esta línea muy delgada es, el nombramiento no me exige que yo tenga la cédula. El nombramiento o la posición no me exige que yo tenga una licenciatura en Derecho o que sea abogado. Lo que me exige son los conocimientos, la capacidad, la experiencia, las certificaciones. Y no solo en México, en cualquier país, las certificaciones se pueden conseguir o se pueden hacer o se pueden estudiar en cualquier otro país. Ahí es en donde está la diferencia. Es una línea muy delgada, pero estamos hablando de dos cosas diferentes. Perfecto, gracias Eduardo. Y en relación a, vamos a suponer, ya soy un abogado que ya tomó su decisión de buscar una forma de ir a buscar a trabajar en el extranjero. ¿Tú consideras que existe alguna oposición en otros países
para los abogados mexicanos para que trabajen en otras áreas? Es decir, si me voy a, no sé, lo que decías, Inglaterra, ¿qué tanta apertura voy a encontrar allá para poder hacerlo así? ¿Depende del país o cómo lo ves tú? Yo creo que depende de la empresa en la que estés trabajando, la firma en la que estás trabajando, porque finalmente la internacionalización te la va a dar el lugar en el que estés trabajando, las áreas de las cuales puedes utilizar estos programas. El shadowing, job stretching, el rotation, no lo voy a hacer en una empresa en la que no trabaje. Lo voy a hacer en una empresa en la que ya tengo un conocimiento. Hablamos de la zona de confort. Yo ya estoy en una zona de confort dentro de esa empresa y ahora quiero desarrollarme. Y por eso es importante identificar que estos programas son de desarrollo, de carrera legal dentro de una empresa, dentro de una entidad, dentro de una firma. No es para buscar una carrera porque, de nuevo, los abogados mexicanos, si somos como tal abogados mexicanos, y no quiero decir que no se nos acepte en otros países, porque eso sin duda no es el tema. Es el no poder hacerlo o el no poder ejercerlo en otro país. Simplemente hay muchos ejemplos de abogados mexicanos que han querido irse a otro país, seguir ejerciendo como abogados y automáticamente sí se les abren las puertas porque no se les niega, pero llegan a trabajar como pasantes o llegan a trabajar como paralegals, como se conoce en esos países. ¿Quieres ejercer como abogado? Ok, estos son los requisitos que tú necesitas para ejercer como tal. Pero estamos hablando de un desarrollo de carrera. Estamos hablando de, ya estás dentro de una empresa, ya conoces a la gente, ya conoces tu puesto. La apertura puede ser muy grande y puede ser tan grande como la quieras tú, puede ser tan grande como tu jefe directo sea o lo quiera, o las otras entidades o en otros países también te reciban. Regreso a la parte de donde dije, los programas de qué parten. Alguien que quiere aprender y alguien que quiere enseñar. Alguien que quiere aprender y alguien que quiere enseñar está en todo el mundo. El chiste es levantar la mano y saber quién tiene la disposición de enseñarme esa área específica para yo poder moverme. Pero regreso a la parte de programa y de carrera legal. Si puedo, claro que puedo. Tengo los conocimientos, tengo las habilidades. Tengo una cédula profesional como abogado en México, pero por tener los conocimientos y las habilidades, aunque tengo la cédula, por eso se me va a descartar, por eso ya no se me va a dar el puesto. Si yo acredito que no estoy ejerciendo como abogado y soy el candidato perfecto para poder hacerlo, yo no creo, a tu pregunta, que a un mexicano tenga algún impedimento para poder desarrollarse en cualquier otro país. Un último ejemplo que voy a poner sobre rotación, me tocó dentro de mi experiencia. Estas rotaciones a veces se dan mucho en las mujeres que tienen una licencia, ¿no? Licencia de maternidad. Se queda el puesto. El puesto, ahí está. Las obligaciones, las responsabilidades ahí se quedan. ¿Quién las toma? Buscar a alguien externo para capacitarlo, lo que decíamos, la curva de aprendizaje, hay que generar un nuevo sueldo, hay que generar simplemente una descripción de trabajo para alguien nuevo. ¿Por qué no buscar internamente? ¿Por qué no buscar a alguien que tenga las ganas, la capacidad de aprender y durante 3, 6 meses, 9 meses, decirle a esta persona, toma esta posición? Encárgate de estos pendientes. Este va a ser tu día a día. Y antes de que esta persona se vaya de licencia de maternidad, haz un shadowing con esta persona para que entonces tú puedas rotar a su puesto. Eso como desarrollo profesional para una persona, independientemente de si es mexicano, abogado o de cualquier otra profesión, es importantísimo en su carrera legal. Y en este ejemplo, claro que yo les ponía de licencia de maternidad, fue una mexicana y quien la vino a suplir fue una persona que estaba en Estados Unidos, que además es de nacimiento colombiano. Estaba y tenía los conocimientos. Lo único que nos interesaba a nosotros para poder hacer esa rotación era que sí iba a venir a México a hablar español. Lo demás lo cumplía. Adquirió los conocimientos, hizo rotación con esta persona, le hizo shadowing, aprendió lo que tenía que hacer y sin problema alguno, no hicimos nada ilegal. Esta persona vino, rotó y aceptó el puesto durante 6 meses para encargarse de todos los temas en México, aunque ella es abogada en Estados Unidos y además nació en Colombia.
Pues muy interesante, Eduardo, muy interesante. Fíjate, yo pienso que muchas veces nosotros mismos, los abogados mexicanos, consideramos que ir al extranjero a trabajar es prácticamente imposible porque somos abogados mexicanos. Pero con todo lo que estás diciendo, pues se abre una gran puerta para poder acudir a otros países y a otras áreas. Fíjate, en una conferencia que estuve hace algún tiempo, alguien decía, el abogado que piensa que el éxito de su carrera está en seguir vendiendo el conocimiento de la ley, está equivocado. Se queda corto. Dice, el cliente necesita metodologías, procesos de identificación y resolución de problemas, captación, análisis y uso de datos en tiempo real, conocimiento de negocios aplicados a lo legal, trabajo colaborativo y multidisciplinario con el cliente, conocimiento, dominio y uso de la tecnología para la entrega del servicio legal. De ahí que ahora vemos a esto que se ha llamado los servicios legales alternos, en donde vemos que firmas de abogados han migrado a tener otros especialistas, otros profesionistas trabajando junto con ellos para prestar un servicio integral, de tal manera que puedan llegar con la empresa y decirle, ¿qué problema tienes? Ah, pues mira, yo tengo un problema en el área de operaciones, no funciona bien. Entonces, en lugar de que la empresa contrate a un abogado, a un fiscalista, a un contador, a un ingeniero, a un financiero, a un economista y a todos los contrate por separado, estas firmas de servicios alternos legales alternos, lo que dicen es, yo te resuelvo todo el problema, danos la oportunidad de atenderte y resolvemos todo el problema desde el punto de vista del contador, desde el punto de vista del fiscalista, del abogado, del economista, etcétera. Y eso para la empresa es muy bueno porque hace economías de escala, le cuesta más, tal vez más barato, porque tiene a todo contratado con una sola firma que le va a dar un precio menor por incluir varias disciplinas. Y a su vez solo trata a la empresa con una sola firma, lo cual pues para ellos es muy conveniente. Pero bueno, entonces definitivamente tú piensas que el involucramiento de los abogados mexicanos en otras áreas estaría por encima de un ejercicio legal. Otra vez, estamos hablando creo que de cosas un poquito diferentes porque no está por encima del ejercicio legal, porque no van dentro de estas áreas o dentro de estos departamentos, no van a ejercer como abogados. Entonces, son esta línea delgada de la que hablábamos hace un momento, no estoy ejerciendo como abogado, pero al ejemplo que tú pusiste, precisamente de tener a todo este grupo enorme de contadores financieros, gente especializada en impuestos, operativos. Si en lugar de eso pensamos en desarrollar empleados o desarrollamos la carrera de nuestro abogado o de nuestro departamento legal, ¿no pudiéramos ser una firma o no pudiéramos ser un departamento legal que también pudiera asumir esas responsabilidades y también pudiera tener esos conocimientos? La clave está en el desarrollo, la clave está en la carrera. Otra vez, no encima del ejercicio legal, porque ante esa respuesta es no está por encima del ejercicio. Pero si yo no estoy ejerciendo, mis conocimientos, mis habilidades y el desarrollo profesional que puedo tener con todo, digamos, todas estas actividades, claro que lo puedo conseguir, sin problema alguno. Claro que ahí debe ser claro que estamos hablando precisamente de puestos que puede decidir internamente, ya nos decías, la empresa o la firma, ¿no? Hacer igual programas de intercambio, etcétera, con bases delimitadas y precisamente permitir ese crecimiento interno y como bien lo dices, es de desarrollo, porque precisamente quizá tu título profesional sea el que te ayude y tus qualifications y todo lo que hayas estudiado te ayuda a entrar a una empresa, pero ya desarrollarte ahí
La realidad es que lo que te va a ayudar a desarrollarte es qué tan bueno o qué tantas habilidades de las que requiere tu tipo de trabajo eres capaz de desarrollar. Y sabemos que esto precisamente se desarrolla, no se nace con eso, ¿no? Eduardo, y yo te escuchaba explicando las diferencias entre el shadowing, el stretching, el job swapping y sobre todo, por ejemplo, en el shadowing, me quedé pensando en el tema de la tecnología y el hecho de que hoy en día, y hasta tú mismo nos ponías el ejemplo, ¿no? La ubicación, ¿no? Hoy en día no importa en dónde estoy ubicado para llevarlo a cabo, pero estos programas de desarrollo. ¿Qué opinas tú en relación a que, y derivado de la pandemia, pero como siempre lo hemos platicado, creemos que llegó para quedarse de manera importante el trabajo remoto? ¿Qué tanto consideras que es viable implementar estos programas en términos, porque yo creo que el único costo que conllevaría es el tema de tecnología, sobre todo de shadowing, que tienes que estar ahí viendo qué hace una persona en su día a día, pero no estás en la misma oficina? Entonces, ¿cómo ves tú este tema del trabajo remoto y cómo se puede combinar con estos programas? El trabajo remoto y estar conectado, que no es algo nuevo, específicamente para mí, que tengo ya casi 8 años en Cisco trabajando, no es algo nuevo para mí. Y la verdad es que no me llegó tampoco de sorpresa porque es precisamente una de las cosas que en Cisco se tiene, ¿no? Trabajar de manera remota, tener esta conectividad. Pero para el resto del mundo, nos dimos cuenta que sí se puede, sí podemos hacerlo de manera remota. No es necesario estar físicamente, no es necesario tener esta presencia. Por supuesto que la inversión en tecnología es importante, es la manera en la cual vamos a estar conectados, es la manera en la cual vamos a tener presencia unos a otros. Pero hablemos específicamente de nuestro día a día, en estos días de pandemia, en esta época en la que todos tuvimos que estar encerrados, pero no teníamos que dejar de trabajar. Y nuestra labor, nuestras actividades, nuestro job description seguía siendo exactamente el mismo. ¿Qué fue lo que pasó? Nos organizamos, nos administramos, nos agendamos. Si se crea unas etapas y una fase de todos estos proyectos de desarrollo, de estos programas de desarrollo, a través de juntas, a través de una agenda, a partir de compartir la información, compartir los documentos, compartir el conocimiento, de nuevo, regreso al ejemplo de lo que estamos haciendo ahorita. Estamos compartiendo conocimiento. Yo podría, con la tecnología que hoy tenemos y que además ya estamos un poco más familiarizados, podría en este momento yo compartirles un contrato a Raúl y a ti y empezar a describírselos y empezar a decirles, vamos a estudiar este contrato, el cual tiene este tipo de cláusulas, estas son las cláusulas de salida, esto es lo que nos está pidiendo el cliente y juntos yo les podría dar, digamos que las bases de la negociación de ese contrato para que el día de mañana que resulta que yo no voy a estar, ustedes pudieran tomar la llamada con el cliente y entonces decirle al cliente, Eduardo no va a estar presente, pero quiero que sepa que nosotros vamos a tomar este asunto para usted. El cliente no te va a decir, necesito ver tu cédula de abogado. Tienes los conocimientos, puedes tomar esa llamada. Yo pude compartir contigo que, por supuesto, cuando se habla de shadowing y decíamos esta sombra, el tener a una persona en la parte de atrás, no por no estar físicamente en el mismo lugar, no se puede hacer. ¿Qué se tiene? Digamos que cuál es la clave de estos programas. Tengo que saber seleccionar a la persona con la que voy a rotar, la posición que voy a compartir, las responsabilidades, quién va a ser mi anfitrión, mi host, quién va a ser el candidato de este programa. Necesito explicar y definir los objetivos de lo que se requiere. ¿Para qué estoy haciendo este programa? ¿Es para crecer? ¿Es para cambiarme de área? ¿Es porque me van a promover? ¿Es porque me quiero ir a otro país? ¿Es porque ya no voy a estar? En 3 meses me voy de la compañía. Hay que organizar una logística. Y a eso me refería con esta pandemia aprendimos a agendarnos, aprendimos a llevar una agenda. Hay que organizar la logística de todos estos programas. Muy importante, el ejemplo que yo ponía ahora de compartir un contrato, entonces tener una llamada con un cliente. Hay que garantizar la confidencialidad dentro de este programa y de lo que estamos compartiendo. Si las partes garantizan la confidencialidad, por supuesto que se puede hacer de manera remota y se puede hacer a través de la tecnología. Para el shadowing en particular,
lo que tú decías y este ejemplo. Ok, vamos a elegir un día. Mañana yo les voy a poner a Gaby y a Raúl dentro de mi agenda, los voy a invitar a todas mis juntas. Ustedes van a estar de oyentes, ustedes van a estar de observadores. Lo que necesitan es poner atención y tomar notas. Creamos un ambiente de confianza, de transparencia entre nosotros y los invito a mi junta para que ustedes vayan adquiriendo los conocimientos y vayan aprendiendo de lo que estoy haciendo. Y al final, que eso es muy importante, dentro de todos estos programas, siempre hay que hacernos las preguntas de ¿cuál es el objetivo del programa? ¿Se cumplieron o no se cumplieron los objetivos? Porque efectivamente no hay un costo de dinero, no tengo que pagar dentro de la compañía, no hay incremento de costos, no tengo que contratar a alguien más, pero sí puede ser una pérdida de tiempo. ¿Qué aprendí de esta experiencia? ¿Hubo problemas, hubo dificultades, algo que se haya encontrado? ¿Y cuáles son los atributos y las funcionalidades que voy a obtener de los resultados de observar, de hacer una rotación o de estirar estos conocimientos? Pero lo que te quiero decir es, ya aprendimos que sí se puede. Lo tuvimos que hacer con miedo o sin miedo porque no nos quedó de otra. El mundo nos dijo, lo tienen que hacer. Ok, organizados, administrados, remotamente, y el ejemplo que yo te ponía de probablemente yo ni estoy en México y no tengo que decirles en dónde estoy. No por eso no puedo compartir información, conocimientos, habilidades o hasta esta junta podría ser de una certificación para que ustedes se certificaran hoy como oficiales de prevención de lavado de dinero y a partir de mañana estar presentando los reportes de actividades sospechosas, actividades que el SAT nos pide que reportemos y no tendríamos ni siquiera que estar en México. Claro, claro, muy, muy interesante, Eduardo. Fíjate, yo siempre lo he pensado, los abogados tenemos la cualidad de que participamos en muchas áreas, porque la ley interviene en todo. Entonces, como estás planteando el escenario, pues es simplemente te pasas de área, digamos, y a lo mejor dejas de ejercer como abogado, ¿no? Pero bueno, el tiempo prácticamente se nos ha acabado y a mí me gustaría que mencionaras algo respecto a este otro término, mentoring, que entiendo, pues podría catalogarse también como un programa más. Claro. Y que el mentoring es más una relación educativa y de acompañamiento, ¿no? Es una guía que se desarrolla entre una persona con más experiencia, que es el mentor, y otra que desea adquirirla, que es el mentoreado o mentí, ¿no? El mentoring o el mentor se limita no nada más a compartir los conocimientos, habilidades técnicas, sino que el mentoring escucha, aconseja, inspira, reta, apoya a la persona a la que está o al aprendiz en el camino y en su camino de aprendizaje. Este es más, digamos que, relacionado al mundo académico. Convive con otros como la tutoría, como la asesoría, consejería, el coaching, ¿no? Que es además de intercambiar o referirse a procesos de apoyo educativos adicionales a los que normalmente se ofrecen en una clase. Pero no es tanto para desarrollar una carrera, sin embargo, ser mentor en una empresa o ser mentor y tener un mentí o tener un mentoreado dentro de una empresa genera un crecimiento profesional y personal muy importante para los empleados. Por eso está catalogado también dentro de estos programas de desarrollo y tiene muchos beneficios. Sin embargo, es un beneficio más educativo o un beneficio más de tutoría. Excelente, Eduardo. Pues muchas gracias. Gaby, ¿algún último comentario de tu parte? No, pues nada más agradecerles a Eduardo y Raúl por el programa de hoy. Creo que fue bastante interesante. Es un tema que muchas veces no se toca y que es muy importante hablar del desarrollo interno de los abogados. Gracias, Eduardo, por compartir tu conocimiento y tu experiencia en relación a este tema. Sí, muchas gracias. Efectivamente, Eduardo, yo creo que fue un programa muy valioso porque efectivamente estos temas normalmente no se mencionan, no se habla de ellos. Entonces, te lo agradecemos muchísimo y pues desde luego queda abierto este programa para cuando quieras compartirnos algo más. Serás, como siempre, muy bienvenido.
Y a toda nuestra audiencia, les agradecemos haber estado escuchando este programa y los esperamos en una nueva emisión de su programa de análisis jurídico en 15 días. Muchísimas gracias, Eduardo. Muchísimas gracias, Gaby. Gracias a ustedes. Gracias.